intento. Tenemos a nuestro experto José Alvear Campodónico, empresario y experto financiero. Él nos va a dar todos esos detalles que es importante conocer. Mi querido José, bienvenido. Nos encanta tenerte en el programa y creo que es un tema súper importante porque, sí, lamentablemente, yo no sé, tú sabrás del porcentaje de ecuatorianos vive en deuda. Y eso es terrible, ¿no? Por eso también existe tanto por malas estrés. Deudas. Claro, porque por malas deudas, porque hay deudas buenas y deudas malas, exactamente. Pero cuando ya te excedes, así las deudas hayan sido buenas, te excedes y te sales totalmente del presupuesto. ¿Cómo organizarme? Lo que hablábamos hace un momento. ¿Está bien pedir un préstamo gigante para pagar todas las deudas o eso no es lo correcto? Bienvenido. Karina, Martín, señora que nos ve hoy, buenos días. Soy José Alvear Campodónico y le voy a decir cómo salir de deudas sin morir en el intento. Es el tema que elegí para este fin de semana. A ver, primero partir de lo que decía Karina, ¿no? O lo que decía Martín, perdón. Estar endeudado no es malo. ¿Ya? Lo malo es estar sobreendeudado o no querer pagar nuestras deudas. Yo creo que todos los ecuatorianos, debido a la situación que vivimos, en la gran mayoría o hemos estado o estamos endeudados. Pero, repito, estar endeudado no es estar condenado. El detalle es en entender por qué estamos mal endeudados y qué debemos hacer para no volver a caer en ese error. Entonces, yo he buscado algunos tips y, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es, primero, analizar nuestro estilo de vida. Quizás estamos ganando en nuestros trabajos 5 y estamos ganando 8. Entonces, definitivamente hay un desfase ahí. Es algo que tenemos que trabajar para no caer en este desfase. Es decir, la receta para poder salir de deudas tiene 3 cucharadas. La primera, entender que vamos a salir poco a poco. La segunda, llenarnos de paciencia, porque vamos a ir saliendo poco a poco. Y la tercera es entender que tenemos que ser disciplinados. Si no somos disciplinados, pues olvídate, no lo vamos a conseguir jamás. Entonces, tú bien decías, y Martín lo comentaba, ¿cuál es el primer error que cometemos? Pago la tarjeta de crédito con la otra tarjeta de crédito. Tapar un bache con el otro. Tapar un hueco con el otro. Ajá. Ese es el primer error que cometemos. El segundo error que cometemos, pues entender que tengo la tarjeta de crédito, pero voy pagando los mínimos. Y los mínimos, lo único que hace, señora que está en casa, es enriquecer al banco y usted terminar empobreciéndose, porque solamente está pagando los intereses. O sea, no está saliendo de deuda y la deuda se va a mantener en el tiempo. Entonces, el tercer paso que hay que dar es hacer realmente un análisis de cómo estamos llevando nuestros hábitos, porque a veces estar endeudados no solamente es un tema de falta de dinero, sino es un tema de hábitos. O sea, no somos conscientes de nuestra realidad y gastamos más de lo que debemos y obviamente eso es un cóctel fatal para cualquiera. Y por último, tenemos que entender cuánto debemos y en qué tiempo debemos, con intereses, con todo. Es decir, tener un reporte de lo que debemos, auténtico, real, para poder, ahí sí, empezar con los tips. ¿Cuáles son los tips? Primero, generar una estrategia. Es decir, o pagas la deuda más grande o pagas la deuda más chiquita. O sea, arrancas con un pago y así te vas motivando que vas saliendo de cosas. ¿O abonar a la deuda sirve también, Guy? O ir abonando a la deuda. O sea, aquí viene la otra estrategia. Bueno, te sientas con tus acreedores. Si es un banco, tratas de financiar intereses, tratas de financiar el capital. Y si son personas que nos han prestado, muchas veces funciona el clásico, mira, te debo 8, pero tengo 5. ¿Quieres salir en este momento de la deuda? Si no, tengo que hacerte un plan que quizás no te convenga porque va a ser a muy largo plazo. Eso también es parte de ir saliendo de las deudas. Me gustaría también hacer que nos cuentes un poquito porque las deudas no son malas, siempre y cuando, digamos, yo tengo una deuda para hacer un negocio, para emprender, para todo. Pero quizás los ecuatorianos no le tengamos mucho en cuenta eso, como quizás lo hacen los estadounidenses, que es el tema del buró de crédito. ¿Por qué? Porque uno a la final no se da cuenta que uno tiene que irse preparando en la vida para que, digamos, pagando la tarjeta de débito, usando ciertas cosas, para que ese buró de crédito, cuando yo vaya a pedir un crédito, me digan, a un préstamo, me digan, ah, mire, tú sí eres muy bueno, te vamos a dar más plata o te vamos a dar tal
de interés. Y claro, hay muchas personas que van a sacar recién un préstamo, pero nunca han existido en el buró de crédito, nunca en nada, entonces no les van a dar y terminan cayendo en el chulco que les presta plata y terminan pagando más interés. Y claro, por no haber tenido una buena idea de cómo uno se va preparando para esto. Tú lo acabas de decir, Martín, pero ¿por qué por lo general llegamos a este problema? Cuando definitivamente hemos pedido préstamos, no hemos calculado en función de nuestros ingresos, no hemos trabajado en una generación extra de ingresos, quizás para cubrir esta nueva deuda, entonces empezamos a quedar mal con el sistema financiero. Y el sistema financiero tiene un termómetro como el que nos ponemos cuando estamos con fiebre, que va a medir qué tan serios o formales somos para reconocer nuestras deudas y para pagarlas. Si nosotros vamos pagando nuestras deudas, ese buró de crédito o ese termómetro va a arrojar un buen resultado en función de nosotros. Si no lo hacemos, definitivamente nos cierra puertas. Y ahí es cuando caemos en la trampa del chulquero, que definitivamente es la más letal de todas. Pero, ¿con qué nos recomiendas para existir en ese buró de crédito? Por ejemplo, un emprendedor que está recién de sus 18 años, ¿cómo él podría empezar a mejorar ese buró de crédito? ¿Qué consejos nos das? O sea, digamos, en vez de tener la luz, pagar directamente quizás con una tarjeta de crédito y ver que le está pagando, porque hay ciertos detallitos que te ayudan a mejorar. Haga el ejercicio de sacar pequeñas compritas que usted sepa que va a poder cubrir a crédito. Vaya a estos almacenes que venden electrodomésticos, compre algo chiquito. No usar débito, sino crédito. No use el débito, use el crédito. Entonces usted va haciendo lo que se llama un récord financiero y eso le deja una buena calificación. Mañana más tarde lo van a buscar las instituciones financieras para subirle el cupo de su tarjeta. Ojo, eso puede ser una trampa si usted no sabe usar la respectiva tarjeta de crédito. De acuerdo. Tenemos aquí una consulta de una amiga televidente. Dice, buenos días, chicos. Miro su programa todos los días, aunque estoy en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Por favor, que me aconsejen. Tengo una casa grande. Mi esposo falleció en diciembre y vivo sola. Estoy pensando comprarme un departamento más pequeño. Tengo 60 años. ¿Conviene endeudarme en la compra del departamento? Pienso rentar la casa para poder pagar la cuota del departamento. Quizás convenga con lo que genera la casa pagar la cuota del departamento. Sí, quizás convenga vender la casa, pagar el departamento, sacarlo a crédito. Bueno, en Estados Unidos los créditos son a larguísimo plazo y con un muy bajo interés. Y quizás le convenga guardar un dinero en algún certificado de depósito, en alguna póliza que le genere, que haga que su plata crezca. Esa puede ser una salida muy inteligente. Pero lo único o lo último que le voy a recomendar es que se sobreendeude. Es decir, como decimos siempre, uno tiene que arroparse hasta donde le da la sábana. Y en función de eso uno tiene que ser muy realista. Es decir, si yo gano para comprarme un televisor o un plasma, no puedo ir a comprar 6 porque definitivamente me estoy metiendo en un problema a largo plazo. Acuérdese algo, señora que nos está escuchando hoy. No hay mejor libertad financiera que la que es no deber dinero. Libertad financiera no es tener plata, es simplemente poder dormir tranquilo que usted no debe dinero. Y eso tiene un costo mucho mayor a cualquier tarjeta de crédito. Así que cuando usted se meta a recibir una tarjeta de crédito, úsela con responsabilidad o muchas veces es responsable decir no, gracias. José, ¿cómo sé cuánto es lo ideal en mi endeudamiento? O sea, si yo ¿Qué tan largas son mis sábanas? Claro, exacto. Porque, no sé, un ejemplo, gano $1,000. ¿Cuántos de esos $1,000? ¿Qué porcentaje es lo que uno dice está bien para tener deudas y poderlas pagar de una manera tranquila sin entrar en ese estrés? Mira, eso es un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto ingresa menos cuánto sale? Es decir, si tu sueldo es de una cantidad X, resta tus gastos y lo que te sobre, eso es lo que tú puedes calcular para tu endeudamiento. Contando pero contando, por ejemplo, con esto de ahorro, claro, esto, y lo que me sobre es claro, lo que puedo. Lo que te sobre, es decir, si por ejemplo, señor, usted gana $700 y en gastos, alquiler de casa, el gas, la escuela de su hijo, se le van $500 y le quedan 200, en función de eso, usted sabrá si quiere ahorrar algo y de ese algo, si algo le sobra, si se quiere endeudar en algo. Entonces, lo que sí hay que hacer es ser muy realistas. Es decir, cuando tú estás sobreendeudado, necesitas sí o sí entrar en una economía austera. ¿Qué significa eso? Que si a mí me encanta salir todos los viernes a comer, bueno, quizás
tenga que bajar un poco ese ritmo y ya no van a ser 4 viernes al mes, sino 2 viernes al mes. Si salgo con mi pareja a bailar un fin de semana al mes, quizás tenga que parar eso hasta que baje mi nivel de endeudamiento y luego, con esta lección aprendida, organizar de mejor manera mi economía. Eso es importantísimo. José, también enséñanos cuándo, porque a veces esto suena bien, el tema de los seguros que nos venden cuando nos endeudamos, sobre todo como el seguro de desgravamen, que eso también es una clave importantísima, porque claro, hay muchas personas que están endeudados que no se dan cuenta que esa deuda les va a caer a su garante o que le va a caer a su familiar, y claro, eso pasa bastantísimo, porque el banco a la final va a cobrar esa plata, quiera o no quiera. ¿Cuándo nos conviene pagar el seguro de desgravamen? Y es importantísimo saber eso, porque también la amiga televidente decía, tengo 60 años, yo estaba pensando, a ver, mira, ¿es una buena edad para pagar seguro de desgravamen o todavía no le conviene y va a terminar perdiendo plata en ese seguro? Mira, los ecuatorianos tenemos un serio problema. Nos gusta vivir el hoy y no tenemos esa cultura preventiva. ¿Qué es el seguro? El seguro es comprar un paraguas en caso de que algún día en la calle empiece a llover. Es decir, no necesariamente va a llover, pero compro el paraguas porque si llueve me va a cubrir. Esos son los seguros. En función de tu comentario, Martín, y de la persona que lo hacía, mira, hay 2 tipos de seguros muy buenos. El de desgravamen, que por lo general se toma cuando tú tomas un crédito hipotecario. Entonces, en caso de que el titular fallece, claro, no se pierde el bien, sino que simple y sencillamente la compañía de seguros paga lo que se estaba debiendo y esa casa queda a nombre de los beneficiarios. Y el otro producto es el seguro de desempleo, que lo dan algunas compañías del sector. Entonces, el seguro de desempleo es un seguro que tú empiezas a pagar, ¿ya? Y te dice, bueno, en caso de que tú te quedes sin empleo, te pago tu sueldo hasta 6 meses después o hasta 1 año después, dándote la oportunidad de que tú puedas en ese lapso de tiempo conseguir otro empleo sin que esto te genere un desfase financiero. Interesante eso. Aquí tenemos preguntas de nuestros televidentes. Buenos días con todos. Una consulta con respecto a la central de riesgos. ¿Existe o no existe todavía la central de riesgos? Dice, un consejo, por favor, para poder salir de esta entidad financiera. La central de riesgo existe y un consejo para empezar a salir de esa entidad financiera, bueno, busque asesoría y estudios tributarios que le van a enseñar cómo ir priorizando el pago de sus deudas para que usted poco a poco vaya saliendo, pero eso tiene que ir combinado con que tome un pequeño crédito en algún sector o almacén de tipo financiero para que usted vaya haciendo lo que se llama buena letra, vaya haciendo la tarea y esto vaya subiendo en su mala calificación a una calificación promedio y termine en una buena calificación. Y eso de la calificación es importante, porque justamente me pasó a mí que yo estaba en una calificación verde y estaba solicitando una tarjeta y me decía, no podemos darle porque tiene buena calificación, pero tiene una deuda. Y yo, ¿qué deuda? ¿Qué deuda voy a tener yo? Tiene una deuda, no le podemos decir, pero me dieron el número, o sea, no más que el número, como el nombre de una empresa que yo le pagaba como que $10 y ellos me veían en qué deuda, en qué lado, en qué tal lado podía deber, porque hay gente que puede estar muy perjudicada por una deuda de $5, quizás con un plan de internet o con un plan de telefónico y no se da cuenta que eso le está arruinando el buró. Entonces, sí vale la pena pagar estas empresas que te buscan en dónde puedes tener una deuda chiquita o grande para que, digamos, tapar esa fuga. Y lo que tú acabas de decir es tan real como que muchas veces por estas deudas chiquititas se te daña todo el récord financiero y a veces uno lo olvida o no se da cuenta. Es decir, a veces estas deudas de celular, que ya no lo tengo, pero quedó algo, eso te daña. O deudas con empresas del Estado también te daña. O sea, tienes que tratar de... Por eso es importante llevar un reporte de qué es lo que debes, cuánto debes, si hay intereses, cuál es el interés, para que este tipo de cosas no dañen tu récord financiero. Esto es importantísimo. Acuérdese, no hay mayor libertad financiera que es la que no deber. Y para no deber de mala forma, como bien decía Martín, pues hay que ser muy honestos y muy serios con nuestro presupuesto. No hay nada de malo en deber, porque de hecho la gran mayoría de los ecuatorianos que no hemos heredado una gran fortuna, que no tenemos una gran empresa, seguramente recurrimos al crédito. Lo importante es honrar el crédito y no ser irresponsables cuando tomamos un crédito. Buenos días. En la pandemia extendí mi crédito para pagar cuotas más pequeñas. Me falta 1 año más. ¿Puedo pagar ya todo lo que me falta? Deuda, ¿Me conviene pagar o sigo pagando las cuotas bajas que tengo? Le conviene, Muchas gracias. eso hice yo. Si usted ya tiene
el dinero para pagar el capital, hacer que se pague el capital y le deben hacer un castigo a los intereses. Es decir, no le van a cobrar los intereses, pague hasta la fecha y deben... Si usted ya tiene esa liquidez, es el mejor paso que puede dar. Sí. Por lo menos es lo que yo haría si estuviera en su situación. Dice, buenos días, felicitaciones por el programa. Por favor, ¿qué me puedes sugerir? Tengo una deuda en la tarjeta de crédito que no podía pagar y venía pagando el mínimo. Y en otras oportunidades, valores superiores. Ahora puedo pagar la totalidad de la deuda de la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo más conveniente hacer para no perder el récord financiero? Hágalo Muchas todo gracias. de una vez. Pague de una vez su deuda. Vaya, pague interés, vaya, pague capital, no le van a cobrar intereses y no va a afectar a su récord financiero. De hecho, muchas veces cuando caemos en mora con las tarjetas de crédito y hacemos estos refinanciamientos, de todos modos el récord financiero queda un poco golpeado. Así que si usted lo puede hacer, vaya, hágalo y empiece de foja cero. A mí me pasó lo mismo en pandemia, que me apliqué estos y terminé pagando más hasta que dije, ¿sabe qué? Pago completo y salí de la deuda porque no tenía pagando interés, me ahorré todos los intereses. Rápidamente, si yo voy a sacar una casa o quizás para un negocio, que voy a sacar plata del banco, que me van a ofrecer un préstamo, ¿qué me conviene más? ¿La francesa, la inglesa para pagar? ¿O cuándo recomiendas? Para una inglesa le recomiendo para una casa, para una... esa es la tabla de pago que se puede endeudar, que le ofrecen los bancos. ¿Hay alguna diferencia en eso? Está bueno que hayas hecho la aclaración, porque van a pensar que conviene más salir con una francesa o una inglesa. Me quedo con la salgan con una ecuatoriana, no hay problema, son más llevaderos. Ajá, se me fue el nombre, las tablas. Son las tablas. El detalle con las tablas es, el único beneficiario en esas tablas siempre va a ser el banco. ¿En qué sentido? La francesa es, te cobro primero todos los intereses y luego te cobro el capital. Cuando ya saliste de todos los intereses. Entonces, pero a la larga, pago más y va bajando las cuotas. entonces quizás es la menos conveniente. Ya. Lo que usted debe hacer es tratar de buscar un mix, pagar interés y capital a la vez, y apenas tenga usted un dinero ahorrado, baje al capital para que le baje la deuda y por ende le bajen los intereses. El negocio financiero es un negocio para quien te presta el dinero. Realmente, si no tienes el músculo, es muy desgastante. Entonces, la sugerencia es, apenas puedas, anda saliendo de capital para que vayas bajando los intereses. Tenemos más preguntas. Si hay coactiva por deuda de tarjeta, ¿me pueden quitar un bien? Sí, si hay coactivas, te pueden congelar cuentas, te pueden impedir salida del país, pueden quitarte un bien que tengas en garantía. Ojo, no, tratemos de evitar pasar por este engorroso momento, porque es molestoso a todo nivel. Es decir, muchas veces personas que están en coactivas no saben que tienen prohibición de salir del país, sobre todo si la coactiva es una deuda con alguna institución pública. Entonces llegas al aeropuerto con tus maletas, con la ilusión de irte a desconectar de lo duro que está la situación del país, y los señores te dicen, no way, José, tienes que quedarte, no puedes salir. Y eso es realmente un problema. Aquí también, similar a lo que nos hacían la pregunta, dice que tiene la deuda con tarjeta de crédito que no ha pagado, que en cuánto tiempo se ejecuta y si le pueden llevar a la cárcel. Después de 90 días usted ya empieza a caer en una mora, y después de la mora, si usted no se acerca a arreglar, obviamente le van a lanzar un departamento judicial, un estudio de abogados, que va a tratar de llegar a un arreglo con usted. Pero si usted no llega al arreglo, obviamente va a tener problemas legales serios. Ahora, lo importante es que usted, si ya llega a ese nivel, que es entendible si su situación económica no es la mejor, es que se siente y aplique a todas las leyes que haya. Hoy hay una ley de solidaridad que a usted le permite es decir, que usted no pague durante 60, 90 días para que usted se pueda recuperar y empiece a pagar después de los 90 días. Si eso no pasa, bueno, llegue a un arreglo con el estudio de abogados y dígale cuánto puedo pagar, porque usted no se mete en líos en tanto en cuanto usted sea honesto con lo que puede pagar. No es lo que el estudio jurídico le dice que tiene que pagar, es lo que usted le dice que va a pagar. Si usted demuestra buena voluntad para pagar, nadie lo va a meter preso. Eso es importante. Ahora también cuéntanos un poquito, porque es algo que también es un mal de los ecuatorianos, que no sabemos qué es el ser garante, ¿no? Yo aprendí a las malas. Yo aprendí a las malas porque, claro, yo tenía fe y todo, hasta que llegó un punto que me bloquearon mis tarjetas, mis cuentas bancarias, porque, claro, era garante de una deuda. Y bueno, salí rápidamente de eso y todo, pero la gente piensa que ser garante es como que, tranquilo, yo te soy garante. Pero no saben que ellos van a recibir esa deuda si es que la persona que sacó el préstamo no la paga. Ser garante es delicadísimo. Tú debes saber realmente a quién vas a respaldar con una deuda.
Y para hacer ese análisis tienes que ver si es una persona cercana a ti, si es una persona que tiene un trabajo estable, cuánto está ganando en el trabajo, más o menos analizar cuáles son los gastos de esa persona para saber si en realidad va a poder cumplir con esa deuda en función de lo que le sobra. O sea, tienes que hacer, porque al final del día, como tú dices, Martín, si esta persona no paga, vas a terminar pagando tú. Uy, sí. Y eso es no solamente que termina con largas y grandes amistades, sino que te mete en un lío y termina con tu bolsillo. Sí, sí. Definitivamente, José, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, jefecita. Creo que un tema súper interesante también para tratar con José es cómo les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a manejar bien el dinero, porque eso es importante. Yo no sé por qué se convierte como en un mito. Los niños no tienen que saber qué pasa en casa, los niños no tienen que saber sobre el dinero, si de hecho tenemos que conocer desde muy pequeños cómo manejar el dinero, obviamente de acuerdo a nuestras edades, para poder tener una educación financiera y poder hacer lo correcto cuando crezcamos. Entonces, que nos enseñes cómo hacer con nuestros hijos. Tal vez tengan una mesada, no sé, de 10 o 15 dólares, cómo tienen que manejar. Enseñarles a ahorrar desde muy pequeños una parte, también que puedan gastar otra, es súper, súper importante para que no suframos después en el futuro. Muchísimas José gracias. tiene varios temas con nosotros. Y Sí, jefa, pendientes. jefa, si me quieres, necesito un garante para una moto. Sé mi No te garante, quiero jefa. tanto como para ser garante, diga, jefecita. José Alvear Campodónico, empresario y experto financiero, nos acompañó el día de hoy. Tome en cuenta todos los consejos que nos dijo José. No está mal estar endeudados. Muchas veces por malas decisiones podemos estar endeudados, pero sí, primero tengamos la buena voluntad de pagar, que creo que eso es una de las cosas más importantes, y después organicémonos. Si nos organizamos como siguiendo todos los consejos que nos decía José, seguramente usted va a poder salir de esas deudas. Gracias por haber estado con nosotros. Como decía Quintana, muchos temas pendientes con José, pero en todo caso Todos el de los hoy lunes. nos quedó bien